La sangre. El estudio de la sangre es algo muy profundo y trascendental, desde cualquier punto de vista que lo consideremos. Mefistófeles tenía razón al decir que la sangre es una esencia muy especial. Ella es la que va formando el cuerpo físico desde el momento en que el átomo simiente queda depositada en el óvulo, hasta que se produce la ruptura del cordón plateado, que termina con la existencia material, siendo uno de los más elevados productos del cuerpo vital y el que lleva la nutrición a todas las partes del cuerpo. Es el vehículo directo del ego, inyectándose en ella todo pensamiento, sentimiento o emoción transmitidos a los pulmones. Durante la infancia y hasta los 14 años, la médula rojiza de los huesos no forma todos los corpúsculos sanguíneos, sino que la mayoría son suministrados por la glándula timo, que es muy grande en el feto y que gradualmente disminuye de tamaño conforme la facultad individual de crear su propia sangre va aumentando en el niño. La glándula timo contiene, por decirlo así, una reserva de corpúsculos sanguíneos suministrados por los padres y consiguientemente el niño que extrae su sangre de esta fuente no puede realizar su individualidad hasta que el niño mismo no es capaz de crear su propia sangre, no puede pensar plenamente de sí mismo como yo. Y cuando la glándula tímica desaparece a la edad de 14 años, el sentimiento del yo alcanza toda su expresión porque entonces la sangre es fabricada y dominada completamente por el ego. Lo siguiente aclarará este concepto y demostrará su lógica. Se recordará que la asimilación y el crecimiento dependen de las fuerzas que operan sobre el polo positivo del éter químico del cuerpo vital. Este cuerpo queda en libertad a los 7 años, juntamente con el resto de dicho cuerpo. Solo el éter químico está completamente maduro a esa edad, pues los otros necesitarán un poco más de maduración, por así decirlo. A los 14 años, el éter de vida del cuerpo vital, que es el que actúa en la propagación, está completamente maduro. En el periodo que transcurre entre los 7 y los 14 años de edad, la asimilación excesiva ha ido acumulando un acopio de energías que va a parar a los órganos sexuales y está en disponibilidad en cuanto el cuerpo de deseos queda en libertad. La fuerza sexual se va acumulando en la sangre durante el tercero de los periodos septenarios y en ese tiempo el éter luminoso, que es el generado o conductor del calor sanguíneo, se desarrolla por completo y controla el corazón, de manera que el calor del cuerpo no sea ni demasiado alto ni excesivamente bajo. En la temprana infancia, la temperatura suele subir anormalmente. Durante el periodo de crecimiento excesivo puede ocurrir lo contrario, y en la juventud engreída, testaruda e incontrolada, la pasión y el genio arrastran muy a menudo al ego con la sangre sobrecalentada. Es con suma propiedad que decimos entonces que el individuo está hirviendo, que la persona en cuestión pierde la cabeza, o sea, que se hace incapaz de pensar. Eso es exactamente lo que sucede cuando la pasión, la ira o el temperamento sobrecalientan la sangre expulsando al ego fuera de sus cuerpos. El ego se encuentra fuera de sus vehículos y estos actúan desordenadamente, libres de la influencia atemperadora del pensamiento, una parte de cuyo trabajo consiste en actuar como freno de los impulsos. Solo el ser humano que se mantiene frío y no permite que el exceso de calor lo expulse del cuerpo puede pensar serenamente.
Como prueba del acerto de que el ego no puede obrar en el cuerpo cuando la sangre está demasiado caliente o demasiado fría, podemos llamar la atención sobre el hecho bien conocido de que el calor excesivo torna al ser humano soñoliento. Y si pasa de cierto límite, entonces llega hasta expulsar el ego, quedando el cuerpo inconsciente. Solo cuando la sangre está a su temperatura normal o casi, puede el ego utilizarla como vehículo de conciencia. El ardor de la vergüenza es, por ejemplo, una prueba de la forma en que la sangre afluye a la cabeza, sobrecalentando el cerebro y paralizando el pensamiento. El miedo es un estado en que el ego quiere levantar una barricada contra algún peligro exterior. Entonces atrae toda la sangre hacia el centro y el rostro empalidece, porque la sangre ha abandonado la periferia del cuerpo y ha perdido calor, paralizando así también el pensamiento. En las fiebres, el exceso de calor causa el delirio. La persona sanguínea, siempre que su sangre no sea demasiado caliente, es muy activa corporal y mentalmente, mientras que las personas anémicas son soñolientas. En unas el ego tiene mejor control, en otras menos. Cuando el ego quiere pensar, hace afluir sangre a la temperatura adecuada al cerebro. Cuando una comida pesada centraliza las actividades del ego en el tracto digestivo, el ser humano no puede pensar, está soñoliento. Los antiguos hombres del norte y de Escocia reconocían que el ego está en la sangre. Ningún extranjero podía emparentarse con ellos a menos de que mezclara sangre con ellos, convirtiéndose así también en uno del grupo. En los descendientes de las familias patriarcales, Adán, Matusalén, etc., la sangre que corría por sus venas contenía las imágenes de todo lo que les había ocurrido a sus antecesores, y estas imágenes estaban constantemente ante la visión interior de cada uno de los descendientes, quienes entonces no tenían visión exterior. Actualmente, la sangre de cada individuo contiene solamente las imágenes de sus propias experiencias individuales y la mente subconsciente tiene acceso a ellas. Hasta el tiempo en que el matrimonio fuera del clan familiar comenzara, los individuos estaban gobernados por un espíritu familiar, un ángel entre paréntesis, que penetraba en su sangre por medio del aire inspirado y ayudaba a cada ego a dominar sus vehículos. Cuando comenzó el matrimonio fuera de la familia, los egos habían llegado a un punto de la evolución de la conciencia de sí, en que podían depender completamente de sus propios yo, y debían dejar de ser autómatas, guiados por los dioses, convirtiéndose en individuos libres capaces de gobernarse a sí mismos. Cuanto mayor es la mezcla de sangres, tanto menos influible es el ego individual por los espíritus familiares o de la raza. La sangre pura, sin mezcla, nos daba la ayuda y el auxilio ancestral cuando lo necesitábamos. La sangre mezclada creó la independencia de toda ayuda exterior. Un Dios, un creador, tiene que ser independiente. El calor de la sangre es la sede del ego, y los espíritus luciféricos de Marte ayudan a mantener este calor disolviendo el hierro, el metal de Marte, en nuestra sangre, para atraer el oxígeno, que es un elemento solar. El calor adecuado para la expresión real del ego no está presente hasta producirse el nacimiento de la mente concreta macrocósmica, o sea, cuando el individuo llega a los 21 años de edad. Las leyes humanas también reconocen que esta es la edad más temprana para conceder al ser humano la libertad, la mayoría de edad. En las clases inferiores de los animales, la sangre es fluida y nucleada.
Los núcleos, que son los centros de vida, son la sede de un espíritu colectivo, el cual regula sus procesos vitales y los guía mediante esos núcleos. Durante la parte del periodo gestatorio, la sangre del feto es nucleada por la vida de la madre, siendo ella la que regula los procesos de la formación corporal. Pero tan pronto como el nuevo ego entra en el cuerpo de la madre, comienza a imponer su individualidad y a resistirse a la formación de células sanguíneas nucleadas. Entonces las viejas células van desapareciendo gradualmente, de manera que cuando el cordón plateado se suelda al producirse la vivificación y el ego penetra en su cuerpo, todos los núcleos han desaparecido y aquel se encuentra como un autócrata absoluto de su nuevo vehículo. Una herencia más preciosa que cualquier otra posesión terrestre, la cual, si se usa debidamente, es único medio para generar poder anímico y amontonar riquezas en el ciclo. Cuando abandonamos este vehículo al control de otros espíritus, entonces obstaculizamos seriamente nuestra evolución superior y cometemos un gran pecado. Vemos pues que la sangre es el vehículo particular del ego, y así como en los pasados eones de desenvolvimiento hemos cristalizado la materia con objeto de formar nuestro cuerpo denso, así también estamos destinados a que ahora eterialicemos nuestros vehículos con objeto de podernos elevar, tanto nosotros mismos como los reinos de la materialidad, a lo espiritual. Por lo tanto, naturalmente el ego trata en primer término de hacer la sangre gaseosa, y a la visión clarividente esta sangre roja no nucleada no es un líquido sino un gas. De nada vale el argumento de que en el momento mismo en que nos pinchamos la piel la sangre sale como líquido, porque también cuando abrimos la llave de una caldera de vapor, el vapor se condensa y se convierte en líquido. Aunque si hacemos una máquina de vapor de vidrio y observamos cómo trabaja el vapor allí, veremos que los pistones se mueven adelante y atrás empujados por un agente invisible, el vapor vivo. Y así como el vapor vivo de la caldera es invisible y gaseoso, también la sangre viva del cuerpo humano es un gas. Y cuanto más elevado es el estado de desenvolvimiento de cualquier ego, también más etérica y sutil puede hacerse su sangre. Cuando, mediante los procesos vitales, el alimento ha alcanzado el más elevado estado alquímico, comienza el proceso de condensación y se forma el gas sanguíneo en los tejidos de los varios órganos para reemplazar a lo que haya sido deteriorado o gastado por las actividades corporales. El vaso es la llave de paso del cuerpo vital. Por allí entran las fuerzas solares que abundan en la atmósfera circundante en forma de corriente continua para ayudar en los procesos vitales, y es justamente allí también donde se desarrolla más enérgicamente la batalla entre el cuerpo de deseos y el cuerpo vital. Los pensamientos de temor, de ira, de preocupación se interponen en los procesos de evaporación del vaso. Enseguida se produce una partícula de plasma de la cual se apodera un elemental que constituye su núcleo y se incorpora en él. Allí comienza una vía de destrucción, chocando con otros productos o elementos de desgaste, haciendo del cuerpo un depósito de residuos, un osario, en vez de un templo del espíritu viviente. Por eso podemos decir que todo corpúsculo blanco que haya sido tomado por una entidad exterior es para el ego una oportunidad perdida. Y cuanto mayor es el número de estas oportunidades perdidas para el cuerpo, tanto menos está el cuerpo bajo el control del ego. Por consiguiente, los encontramos presentes en mayor cantidad en un cuerpo enfermo que en una persona sana.
También puede decirse que la persona de naturaleza jovial y bonachona, o una devotamente religiosa y que tiene completa fe y confianza en la divina providencia y el amor, tiene un coeficiente de oportunidades perdidas o corpúsculos blancos muchísimo menor que las que están siempre preocupándose o viven inquietas. Así es, pues, que la única parte del cuerpo que es realmente nuestra es la sangre. Y en la misma medida en que podamos controlar toda nuestra sangre, puede el ego expresarse por intermedio del cuerpo. El ego solo puede obrar por intermedio de los corpúsculos rojos. Cada vez que nos dejamos llevar por la negatividad, elaboramos innumerables corpúsculos blancos, los que, como hemos visto, no son los policías del sistema como cree la ciencia oficial, ni mucho menos, sino destructores. Cuando la sangre circula por las arterias profundas del cuerpo, es un gas, como hemos dicho, pero la pérdida de calor que se produce en la superficie del cuerpo hace que se condense parcialmente, y justamente en esa sustancia el ego está aprendiendo a formar cristales minerales. La ciencia oficial ha descubierto recientemente que la sangre de las diferentes personas contiene cristales distintos, de manera que es posible actualmente decir que si una sangre pertenece a un negro o un blanco, pero llegará un tiempo en que se conocerán todavía diferencias mayores, porque de la misma manera en que hay diferencias entre los cristales que forman las distintas razas, también las hay entre los que forman los diferentes individuos. Contemplando el asunto desde otro punto de vista, observamos que cuando se bate la sangre con una varilla se separa en tres sustancias distintas. El suero, o sea, una sustancia acuosa que está bajo Cáncer y regido por la luna, que es de jerarquía lunar. La sustancia roja colorante, que es la sustancia marciana generada bajo Escorpio, y la más importante de todas, la fibrina o materia filamentosa, que está bajo la influencia del tercer signo acuoso, que es Piscis. Cuando el esqueleto se encontraba en la parte exterior de la carne, la conciencia era muy oscura, como en los crustáceos. Al salirnos de la estructura ósea, hemos logrado un grado de conciencia muchísimo más elevado, y al espiritualizar este esqueleto interior que ahora tenemos, por medio de la sangre, extraemos la esencia de todo lo que hemos aprendido en las épocas pasadas, lo cual podremos transformar en poder anímico en el periodo de Júpiter. Interponerse en esa obra es cometer un crimen contra el alma. Como la mujer tiene un cuerpo vital positivo, madura naturalmente antes que el hombre, y las partes del cuerpo que tienen cierta similaridad con las plantas, como el cabello, crecen en aquella con más vigor. Naturalmente, un cuerpo vital positivo genera más sangre que un cuerpo vital negativo, como el que posee el hombre, y de ahí que haya en la mujer una presión sanguínea mayor, de la cual tiene necesidad de liberarse mediante el flujo mensual, produciéndose al cesar este en la edad crítica. Una especie de segundo crecimiento en la mujer, la que adquiere los caracteres de lo que llamamos matrona. Los impulsos del cuerpo de deseos empujan la sangre a través de todo el sistema a distinto grado de velocidad. De acuerdo con la fuerza de las emociones, como la mujer tiene un exceso de sangre, actúa bajo una presión mucho más elevada que el hombre. Y si bien esta presión se rebaja durante el flujo mensual, hay momentos en que se necesita una válvula de escape extra. Son las lágrimas femeninas, que en realidad constituyen una hemorragia blanca que sirve para dar salida al exceso de fluidos. El hombre, aunque es capaz de sentir emociones quizás tan fuertes como la mujer, no es tan propenso a las lágrimas porque no tiene más sangre de la que confortablemente puede utilizar. La sangre está en nuestros días diferentemente constituida de lo que estaba en las primeras etapas de la evolución humana. El Espíritu de Cristo fue visto descender al cuerpo de Jesús durante su bautismo. Jesús mismo, el Espíritu,
abandonó ese cuerpo y se le encargó una misión especial para servir a las iglesias. Mientras el Cristo utilizaba su cuerpo para difundir su enseñanza directamente, preparándose su sangre como un ábrete sésamo para dar entrada al reino de Dios. Cuando se mata a alguien, la sangre venosa con sus impurezas se adhiere firmemente a la carne y por lo tanto la sangre arterial que fluye es evidentemente más pura y limpia de lo que hubiera sido si no fuera por eso, habiendo sido eterealizado por el gran Espíritu de Cristo. La sangre purificada de Jesús se derramó sobre el mundo, purificando las regiones etéricas de todo egoísmo hasta cierto punto y dando al ser humano una oportunidad mejor para obtener sustancias de las que permitan crear y formar propósitos y deseos altruistas.